Nuestras Biblias en el libro de Judas. Como ustedes bien saben, estamos en una serie que iniciamos ya hace varios domingos. En esta iglesia se está predicando dos series, la serie de Judas y la serie de Marcos. Y en esta oportunidad vamos a continuar entonces con la serie de Judas. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. Pero teniendo en mente, hermanos, que en los versículos que vamos a estar enfocados en el día de hoy van a ser en los versículos 5 al 7. Pero vamos a leerlos entonces desde el versículo 1 al versículo 7. Abran sus Biblias allí y lean la palabra de Dios. Y dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora los versículos que vamos a estar enfocados, el versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Ya hemos visto, hermanos, el propósito de la carta de Judas. Judas, en primer lugar, fue movido por su amor pastoral. Y él, viendo la necesidad de escribir a estos creyentes, a exhortar a estos creyentes a contender ardientemente por la fe que le había sido dada una vez a los santos. Es decir, Judas les dice, deben luchar por las enseñanzas, por las doctrinas que una vez le han sido entregadas a los santos que conforman la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de la carta de Judas. Judas hace un llamado aquí con un sentido de urgencia. Vemos que Judas no pasa esto o no quiere tardar mucho en esto. Él habla con un sentido de urgencia aquí. A que los cristianos confronten a los falsos maestros que se han introducido encubiertamente. Se han introducido silenciosamente en la iglesia. Y a contender afianzados en las verdades de Dios. Judas denuncia a estos hombres, los denuncia, y él empieza a describir cómo se comportan estos hombres, cómo lucen estos hombres que entran de esta manera a la iglesia del Señor. Él empieza a describir su carácter. Él dice hombres impíos. Él describe su conducta, hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Él describe su doctrina. ¿Cuál es la doctrina de estos hombres? Bueno, estos hombres niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que denuncia Judas aquí en los primeros versículos que vimos en los sermones pasados. Y nosotros nos podemos preguntar, y quizás los lectores de esta carta se preguntaron, surge una pregunta de ellos en este punto de la epístola. ¿Por qué Dios, hermanos, permite que estos hombres entren dentro de la iglesia del Señor?
¿Por qué Dios no está haciendo algo aquí? ¿Por qué Dios permite que estos hombres entren con esas malas intenciones a pervertir la doctrina que ellos habían recibido? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no saca a estos hombres de su iglesia? Y es en ese sentido, mis queridos hermanos, que Judas quiere decirles a ellos que Dios no va a pasar esto por alto. Que Dios, mis queridos hermanos, va a juzgar a estas personas que están pervirtiendo la doctrina de Dios. Y es aquí entonces que Judas presenta en estos versículos 3 ejemplos de advertencia, 3 ejemplos de juicio que han sucedido en la antigüedad. Vamos a ver 3 ejemplos aquí que Judas trae a sus mentes para que ellos recuerden que Dios sí ha juzgado a estos hombres en la antigüedad. Él quiere indicarles a ellos que Dios va a juzgar las malas intenciones de estos hombres que han entrado encubiertamente a la iglesia. Y no solamente los hombres, como vamos a ver, sino a los mismos ángeles, hermanos, que han sido creados por Dios, pero que en su oportunidad apostataron contra Dios. Entonces, debido al contexto donde habla de estos hombres infiltrados en la iglesia, Judas trae a sus mentes momentos de la historia en donde Dios ha hecho juicio. Y el primer ejemplo que él trae son los juicios al propio pueblo de Israel por su incredulidad. El segundo ejemplo que trae Judas a sus mentes es los ángeles que pecaron contra Dios, que desobedecieron contra Dios. Y el tercer ejemplo que trae Judas a sus mentes son los habitantes de estas 2 ciudades, de Sodoma y de Gomorra, que vivieron, hermanos, de una manera desenfrenada ante los ojos de Dios. Judas les recuerda que de la misma manera, mis queridos hermanos, que Dios juzgó a los que se apartaron de Él en la antigüedad, también va a juzgar a estos hombres apóstatas que han pervertido la gracia de Dios, estos invasores que han entrado en la iglesia del Señor. Así que en el día de hoy estaremos viendo estos versículos del 5 al 7 y este sermón tiene por título los 3 juicios de Dios para recordar. 3 juicios de Dios para recordar. Y aquí le doy crédito a un siervo de Dios en el cual he tomado notas para este sermón. Y vamos a dividir entonces el sermón de hoy en 3 encabezados. En primer lugar, de forma muy breve, vamos a ver la importancia de recordar lo que ya sabemos. Ese es nuestro primer punto. El segundo punto que vamos a ver es los 3 ejemplos de juicio que trae Judas a sus mentes. Y el tercer punto que vamos a ver, las 3 razones por la cual, de modo aplicativo, las 3 razones por las cuales nosotros debemos recordar estos juicios o las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Así que vamos a ver nuestro primer punto en el día de hoy. Vamos a recordar lo que ya sabemos. Mira lo que dice allí el versículo 5. Tome su Biblia, hermanos, y lea allí. Dice en el versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Punto. Judas está diciendo allí, hermanos, sí, hay falsos maestros dentro de la iglesia del Señor. Pero él dice, mas quiero recordaros algo que ustedes muy bien ya saben. Hermanos, sabemos que esta carta fue dirigida a judíos convertidos al cristianismo. Ellos estaban muy familiarizados con los hechos de la antigüedad. Él está diciendo, no olviden lo que ustedes ya saben. No olviden y recuerden lo que una vez habéis sabido. Quiero que recuerden lo que sucedió en la antigüedad. Y nosotros vemos a nuestro Señor Jesús siempre hablando de esa manera. Cuando se dirigía a sus discípulos, cuando se dirigía a los fariseos, Él les dice, no habéis sabido, no habéis leído, siempre recordando, hermanos, los hechos de Dios en el pasado, el Antiguo Testamento. Entonces es claro que Judas quiere decirles, recuerden,
Ellos debían recordar que Dios traería juicio a estos hombres apóstatas porque ya lo ha hecho en la antigüedad. Y la Biblia, mis queridos hermanos, es abundante en decirnos las cosas que nosotros debemos recordar. Es abundante. Nosotros encontramos en la palabra de Dios, por ejemplo, en el Salmo 105, nos dice, acordaos de las maravillas que el Señor ha hecho. En el Salmo 77 nos dice el salmista Asaf que se acordó de las obras de Jehová. Él dice, he traído memoria de tus maravillas antiguas. Ahora, no solamente ellos debían recordar los hechos poderosos o los hechos milagrosos que Dios había hecho en la antigüedad, sino también los hechos de juicio, los hechos de condenación. Ahí mismo en el Salmo 105 nosotros encontramos que dice el salmista, acordaos de sus prodigios y de los juicios de su boca. Acordaos que Él es nuestro Dios y que en Él están todos los juicios en toda la tierra. El profeta Isaías, hermanos, dice, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios fuera o semejante a mí. Nuestro Señor Jesucristo nos dice también, acordaos de los días de Noé, acordaos de los días de Lot. El apóstol Pablo, hermanos, hablando de la idolatría y poniendo como ejemplo el pueblo de Dios que quedó postrado en el desierto, él en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, ¿a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, Judas lo que nos está diciendo, hermanos, en estos pasajes, es que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo que hayan apóstatas en medio de la iglesia del Señor. No hay nada nuevo. Y Judas nos está diciendo también que no hay nada nuevo que Dios juzgará a estos hombres. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho en el pasado. Ya Dios se ha encargado de estos hombres en el pasado, en la antigüedad. Y entonces les recuerda estos diferentes eventos de que Dios ha castigado a seres humanos y a seres espirituales debido a su apostasía. Un autor dice de esta parte de Judas, que no hay duda acerca de la actitud de Dios hacia estos apóstatas. ¿Por qué? Porque lo ha revelado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento incontables veces, en incontables ocasiones. Por lo tanto, hermanos, no hay nada nuevo. Y escúchalo bien. No hay nada nuevo, mis queridos hermanos, que tú veas a personas que han conocido la verdad de Dios, pero que esa verdad de Dios, como no ha regenerado su corazón, ha sido nada más de manera intelectual, no ha regenerado su corazón, no han sido salvos. No hay nada nuevo, hermanos, que tú veas personas que llegan aquí a la iglesia, escuchen la predicación de la palabra, que canten los himnos, que estén con nosotros, pero que al no ser regenerados por la palabra de Dios, hermanos, estos se apartan. No hay nada nuevo que eso suceda. Nosotros vemos en la palabra de Dios, hermanos, incontables apóstatas. Lo vemos en la palabra de Dios. Caín fue un apóstata. Demas fue un apóstata porque abandonó a Pablo. Judas Iscariote, hermanos, fue, yo creo que el mayor de los apóstatas. Él apostató a una gran escala. ¿Por qué? Porque estuvo directamente con nuestro Señor Jesús. ¿Y qué hizo, hermanos? Apostató de Él. Lo traicionó. Entonces son aquellas personas, hermanos, que llegan aquí a la iglesia del Señor, que se gozan por un tiempo, que creen por un tiempo, pero que por los afanes de este mundo, por el amor de este mundo, hermanos, se apartan del Señor. Son estos apóstatas aquí. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos tener presente en todo momento, hermanos, que esto no es nada nuevo en la iglesia del Señor. Y que nosotros somos muy fácil en olvidar, sabiendo, hermanos, que hoy día la iglesia del siglo XXI, hermanos, la iglesia del siglo XXI
está llena de apóstatas. Yo estoy hablando no de esta iglesia local, sino de la iglesia del siglo XXI, hermanos, en la cual nosotros nos ha tocado vivir de forma general. Hombres que se apartan de la verdad de Dios. Y siempre ha sido así, hermanos. A lo largo de la historia siempre ha sido así, siempre ha existido apóstata. Yo creo que a lo largo de la historia cada iglesia ha tenido diferentes luchas, diferentes aflicciones. Pero en cuanto a la apostasía, hermanos, siempre ha existido apóstatas a lo largo de la historia, siempre ha sido así. Y quizá nosotros podemos ver en la actualidad estos ataques que son más fuertes porque vemos que por todos lados entran estos hombres a pervertir la doctrina de Dios. Pero siempre ha sido así a lo largo de la historia, no hay nada nuevo que esto suceda. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos, hermanos? Nosotros debemos exponernos cada día a la palabra de Dios. Debemos exponernos cada día a la lectura, a la meditación de la palabra de Dios. Si nosotros hemos de obedecer el mandato, el consejo, la invitación de parte de nuestro Señor Jesús a defender, hermanos, nuestra fe, a proteger nuestras almas de la decadencia espiritual y a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez a los santos, nosotros debemos seguir el consejo de Dios. El consejo que nos dice Dios por medio de Judas. De que Dios, hermanos, va a condenar a estos hombres que han apostatado de su verdad dentro de la iglesia. ¿Y cómo lo tenemos que hacer, hermanos? ¿Cómo debemos contender esto? Bueno, hermanos, recordando la palabra de Dios todos los días, recordando las Escrituras, recordando las promesas de Dios, recordando los hechos poderosos de Dios, los milagros de Dios, pero también recordando los juicios de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Judas aquí. Debemos recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Debemos recordar, hermanos, que Dios es un Dios justo, que así como condenó en el pasado a estos hombres, también lo va a condenar. Él va a traer juicio a estos hombres también, que han pervertido la gracia de Dios. Entonces estamos llamados en primer lugar a recordar lo que nosotros ya sabemos, a recordar las promesas de Dios, recordar la palabra de Dios. En segundo punto, vamos a ver los 3 juicios de Dios. Y vamos a leer nuevamente el versículo 5. Él dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Judas, como ellos ya conocen estos hechos, él dice, mas quiero recordarlos. Solamente necesita recordar esto, de que Dios va a condenar a estos apóstatas. Como dije, porque ya lo ha hecho en la antigüedad. Y entonces él trae a sus mentes, hermanos, el juicio de Dios a los que no creyeron. El juicio de Dios del pueblo al pueblo de Dios. Y nosotros conocemos todos estos sucesos, ¿cierto? Y son interesantes, hermanos. Y vamos a ver algunos detalles de ellos. Como dije, nosotros conocemos estos hechos. Y precisamente nosotros los miércoles, en las clases bíblicas, estamos viendo el panorama del Antiguo Testamento. Y hemos visto muchos de estos hechos allí. Hemos estudiado todos estos hechos. Hemos visto cómo la mano poderosa de Dios los ha librado de Egipto y ellos una y otra vez han desconfiado de Dios, han apostatado contra Dios. Nosotros hemos visto que después de la liberación milagrosa de Dios, hubo un grupo dentro de su pueblo, hermanos, que dudaron de Dios. Si recuerdan, vemos cómo José manda a los 12 espías y cuando traen los 12 espías el reporte, 10 de ellos, hermanos, llegaron con malas noticias según ellos, diciendo que era imposible conquistar esa tierra de Canaán.
¿Y el pueblo qué hizo? Bueno, escuchó el ejemplo de estos hombres. Y solamente dos de ellos, como lo fue Josué y como lo fue Caleb, que dijeron, sí, vamos allá porque es una promesa que Dios nos ha dado. Y bueno, ¿y qué hizo Dios, hermanos? ¿Qué hizo Dios por su incredulidad? Bueno, los destruyó. Muchos dudaron de lo que Dios les había prometido. Entonces Dios los juzga con el castigo de morir en el desierto. Eso lo vemos en la palabra de Dios. En 1 Corintios 10:5 nos dice que estos hombres, la mayoría de ellos no agradó a Dios. Y dice que por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todos, hermanos, y cada uno de estos hombres que dudaron de Dios, fueron tendidos en el desierto. Solamente sus hijos, como lo dice en Números 14:31, solamente ellos pudieron disfrutar de las promesas, de las bendiciones que Dios les había dado. Y Judá trae a sus mentes para que ellos vieran dos cosas aquí. Y es muy interesante ver lo que de Judas trae a sus mentes. Porque él trae a sus mentes dos cosas, hermanos. En primer lugar, él trae a sus mentes, hermanos, que ellos tenían que recordar cómo Dios los había librado milagrosamente de la esclavitud. ¿Qué dice el texto allí? Él dice, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Ellos debían recordar eso, hermanos. Ellos debían recordar esos hechos. Recuerden las maravillas que hizo Dios en medio de ustedes. Recuerden cómo los salvó, liberándolos de la esclavitud. Recuerden, hermanos, que Dios los salvó a todos. A todos los descendientes de Israel los salvó a todos. Dios no hizo un filtro, hermanos. Dios no llamó a cada uno y le dijo, tú crees en mí, tú confías en mí. No, Él los salvó a todos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios les había hecho una promesa. Dios es fiel en cumplir sus promesas y Él prometió en salvar a todo su pueblo. Él no hizo distinción allí. Y ellos debían recordar eso. Recuerden cómo la mano de Dios. Recuerden que Dios los guió por una nube. Recuerden que Dios los protegió como una cortina de fuego. Ese era el Dios de Israel, el que cumple sus promesas. Y ahora vean lo segundo que enseña Judas aquí. Y es interesante también. Él les enseña que ese pueblo, hermanos, un pueblo privilegiado, que en ese pueblo hubo un grupo de personas que no creyeron en Él. Y por lo tanto Dios los condenó. ¿Y por qué los condenó, hermanos? Por su desobediencia, por su incredulidad. Dios, dice Judas, destruyó a los que no creyeron, dice allí. A los incrédulos, a aquellos que apostataron, a aquellos que rechazaron la dirección que Dios les ofrecía. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Los destruyó a todos. A esos que no creyeron, la ira de Dios, hermanos, cayó sobre ellos. El comentarista Kistermacher dice, de esta porción dice, esta nación tan altamente privilegiada fue testigo de muchos milagros asombrosos que lograron su liberación de la esclavitud, pero aún así, esta gente se rehusó a confiar en el liderazgo visible de Dios. Esta gente actuó de esa manera incrédula. Eso es lo que Judas quiere mostrarles aquí. Y quiere mostrarnos a nosotros, hermanos. Y esto de manera aplicativa a nosotros. Esto nos enseña a nosotros, mis queridos hermanos, que no hay garantía. No hay garantía de que tú vayas al cielo, hermanos. Porque tú tienes el privilegio hoy de venir a escuchar la palabra de Dios. Y sí, hermanos, la fe es por el oír la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es poderosa, hermanos, para transformar nuestras vidas, para transformar nuestras mentes, para transformar nuestros corazones. Y nosotros debemos exponernos cada día a la palabra de Dios, todos los días de nuestras vidas. Pero eso no te da garantía, hermanos. Tú debes creer en la palabra de Dios. Tú debes creer en lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz, hermanos?
pagar por nuestros pecados, morir por nuestros pecados. Tú debes creer en eso para ser salvo. Tú debes creer, hermanos, en lo que Jesús es. ¿Y qué es nuestro Señor Jesús? El Rey y Señor de señores, el soberano de nuestras vidas. Tú debes creer en eso para ser salvo, dice la palabra de Dios. Confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces garantiza el hecho, hermanos, de que tú estés aquí y tú estés cantando los himnos, alabando a Dios, oyendo la palabra de Dios, que tú vas a la presencia de Dios. No, hermanos, no hay garantía. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obra para que nadie se gloríe. Debes creer en lo que hizo Cristo en la cruz, en lo que es Cristo en nuestras vidas, nuestro Señor, nuestro soberano. Esta semana yo meditaba precisamente sobre esto con mis hermanos, sobre el señorío de nuestro Señor Jesús. Y precisamente, hermanos, esa declaración que nosotros hacemos de que Jesús es nuestro Señor es fundamental para nuestra fe. Es fundamental, hermanos. Pero entendiendo lo que significa verdaderamente esa confesión en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que significa, hermanos? Que Jesús es nuestro amo, que Él nos compró. Nosotros somos sus siervos. Que Jesús es el amo y Señor de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras actitudes, de todas nuestras palabras, de todo, hermanos. Él es el Señor y soberano de nuestras vidas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:15, que guarde los mandamientos del Señor sin mácula hasta que Él aparezca, hermanos. ¿Y quién iba a aparecer? El Rey y Señor de señores. Y Pablo dice allí, el cual es la gloria, el cual es el reino sempiterno, hermanos. ¿Y qué es el reino sempiterno? Un reino que no tiene fin. Entonces, hermanos, Jesucristo es nuestro Señor. Entonces, no hay garantía. No hay garantía. Tú debes creer en el Salvador. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Eso fue lo que le pasó a ellos. No creyeron en Dios. Siendo testigos de una liberación espectacular por la mano poderosa de Dios, no creyeron. Rechazaron la guía del Señor, sufriendo la ira de Dios. ¿Y qué les dice Judas? Acordaos del ejemplo de sus descendientes. Acordaos del ejemplo de Israel, un pueblo que fue incrédulo, un pueblo que no confió en Dios y que se apartó, que fueron apóstatas. Y Dios los castigó, hermanos. Dios los destruyó en el desierto. Eso es lo que nos muestra Judas en este primer ejemplo. Debían recordar eso. Cómo Dios los había librado, pero cómo Dios también los había enjuiciado, destruyéndolos en el desierto. Ahora, como Judas quiere que verdaderamente ellos recuerden, Él les da otro ejemplo, recordando el juicio de Dios a los ángeles que pecaron. Versículo 6, vamos a leerlo. Y dice la palabra de Dios, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Hermanos, este texto quizás es un poco difícil, es un poco oscuro, pero este pasaje menciona que ciertos ángeles que pecaron, Dios los encarceló esperando el juicio final. Y aquí pueden surgir dos preguntas. ¿Quiénes son estos ángeles? ¿Qué hicieron estos ángeles para que Dios los encarcelara en prisiones eternas hasta el juicio final? Bueno, el texto nada más menciona, como dije, que estos abandonaron su propia morada. Y como la Biblia, hermanos, no tiene un pasaje específico que diga quiénes son estos ángeles, sí nos indica que hubo ángeles que pecaron contra Dios. Bueno, hermanos, muchos comentaristas opinan que son los ángeles que se apartaron de Dios para acompañar a Satanás. Estos alegan que
que estos se negaron a obedecer el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque deseaban ser como Él. Ellos querían ocupar unas posiciones superiores, no guardaron su dignidad entonces. Otros opinan que estos ángeles que nombra Judas acá son los hijos de Dios. Aquellos hijos de Dios según Génesis 6:2, que vieron a las hijas de los hombres muy hermosas y que las tomaron como mujer. Bueno, según todo el contexto del libro de Judas, sabiendo que Judas, hermanos, usó una fuente como una costumbre judía, el libro apócrifo Enoc, para ilustrar este juicio, muchos creen entonces que Judas se refiere a estos ángeles como los ángeles de Génesis 6:2. Hermanos, no debemos ser dogmáticos acá. Porque más allá, hermanos, de quiénes son estos ángeles, de que si son los ángeles que se apartaron de Dios, o los ángeles o los hijos de Dios que vieron a las mujeres hermosas, eso no es lo importante que nos quiere mostrar Judas aquí. Eso no es el enfoque de Judas allí. Y hermanos, esto es una gran noticia para nosotros. Es una muy buena noticia para nosotros. Porque como dije, independientemente de cualquiera que fueran estos ángeles, esto no afecta la interpretación del texto. Esto no afecta eso. Porque la enseñanza de Judas es clara. Solamente él está interesado en mostrarles el tema de que Dios castiga a quienes se niegan a obedecerle. Ese es el tema de Judas aquí, independientemente de cuáles ángeles fueron. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué Judas pone un ejemplo tan lejano a nuestra realidad? Porque nosotros podemos preguntarnos, no somos ángeles, ¿cierto? Como dice el pastor Plinio, nosotros no somos ángeles. Bueno, hermanos, como dije, Judas lo que quiere es que ellos vieran las consecuencias del pecado, las consecuencias de desobedecer a Dios. Solamente está dando el ejemplo de aquellos quienes se comportan de manera indigna. Él solamente quiere mostrarles, hermanos, que si los mismos ángeles que fueron creados muy exaltados, que están delante de la presencia de Dios, ellos no están eximidos de obedecer a Dios. Entonces nosotros, mucho menos. Nunca pensemos, mis queridos hermanos, que Dios puede ser burlado. Nunca. Nunca pensemos que la ley de Dios no aplica a nosotros. Nunca pensemos eso. Estos falsos maestros, que se creían muy superiores, que rechazaban la autoridad, que andaban en sus propios deseos, hablando cosas infladas, como dice la palabra, no se escaparían del juicio de Dios, como veremos más adelante en otros pasajes. Ni los apóstatas que había dentro del pueblo de Dios, ni los mismos ángeles que Dios mismo creó, ni ningún apóstata, hermanos, de cualquier época de la historia de la iglesia podrá librarse del juicio de Dios. Ninguna. Judas quiere recordarles el juicio de Dios que tiene para con estos apóstatas. Como decía alguien, estas ilustraciones solamente describen el concepto de condenación. ¿Escucharon eso? Estas ilustraciones describen el concepto de condenación de parte de Dios. Entonces, más allá de quiénes son estos ángeles, no nos enfoquemos. Podemos estudiar un poco más quiénes son y tener quizás una posición, pero Judas aquí no es a donde nos quiere llevar. Él quiere mostrarnos solamente el juicio de Dios para con los apóstatas. Hay un tercer ejemplo que muestra a Judas acá, y que ellos también conocen muy bien. Y es el ejemplo de estas dos ciudades. Versículo 7, vamos a leerlo. Y dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Bueno, nuevamente Judas trae un ejemplo muy conocido por ellos.
Un comentarista menciona sobre este ejemplo que estas dos ciudades nunca vuelven a figurar en la Biblia como ciudad con vida, sino que la memoria de su pecado y su consecuente destrucción se han convertido en sinónimos y ejemplos de la ira de Dios sobre el pecado. El ejemplo de estas dos ciudades. Y ustedes también saben muy bien esta historia. La conocemos muy bien. Estas dos ciudades, hermanos, como saben, estaban situadas en un lugar muy privilegiado. Estas dos ciudades estaban situadas en las llanuras del Jordán, donde el campo era muy fértil, muy próspero allí. ¿Ustedes se acuerdan en Génesis 13, cuando Abraham llama a su sobrino Lot y le dice: Lot, ven acá, no vamos a discutir más. Vamos a discutir por la parcela, ni por el ganado, ni tus hombres con mis hombres. No, Lot, ven acá. Vamos a resolver esto de la mejor manera. En un acto de humildad, hermanos, Abraham le dice a Lot: escoge tú. Escoge. Y bueno, dice la palabra de Dios que Lot alzó su vista y vio la llanura del Jordán. Y me imagino allí a Lot sacando sus cuentas, sacando su calculadora, y le dijo: tío, allá voy. Yo me voy para allá. Allá todo es más fértil, allá todo es más bonito. Allá todo es muy próspero. Y bueno, hermanos, vemos entonces las consecuencias que eso le trajo a Lot. Vemos las consecuencias. Estos habitantes, en medio de su prosperidad, se olvidaron de Dios. Pecaron contra Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis, mis queridos hermanos, de modo aplicativo para nosotros. Porque es cierto, hermanos, que nosotros debemos, de manera individual y de manera colectiva como iglesia, orar todos los días, mis queridos hermanos, en humildad ante Dios y pedirles, hermanos, que Él nos mantenga humildes en medio de la prosperidad. Debemos orar, hermanos, decirle a Dios que nos mantenga humildes en medio de la prosperidad. Y recordar, hermanos, que Dios es quien permite que tú tengas todo lo que tú tienes. Él permite todo eso. ¿Por qué, hermanos? Porque somos muy fáciles en olvidar, en medio de la prosperidad, a Dios. Cuando todo está bien, cuando tu vida marcha a la perfección, cuando tu nevera está llena, hermanos, cuando tus cuentas tienen un poco de plata allí, cuando tu salud está bien, cuando todo está bien, hermanos, es fácil olvidarnos de Dios. Por eso debemos venir ante Dios, pedirle humildad, pedirle de su gracia para que nos mantenga humildes en medio de la prosperidad. Entonces estas ciudades, dice Judas allí, que se entregaron a todo tipo de placeres. Él dice allí, de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Eso es lo que enfatiza Judas aquí. Placeres sexuales, hermanos. Vicios. Y Génesis 19 dice, hermanos, que cuando Dios vio, que cuando Dios oyó el clamor en contra de estas personas habían llegado al colmo. La homosexualidad, la depravación total. ¿Qué hizo Dios? Los destruyó, hermanos. Les mandó fuego, un juicio. Y eso es lo que Judas les quiere mostrar. Estas ciudades se corrompieron de la misma manera que dice Romanos 1, que cometieron actos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y estos sirven como ejemplo del juicio de Dios. Estos sirven como ejemplo cuando tú vives sin Dios. ¿Y qué dice Judas? Que fueron puestas como ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Y aquí quiero hacer otro paréntesis también, hermanos. Y escucha, estas dos ciudades son el prototipo de nuestra sociedad. Estas dos ciudades son el prototipo de nuestra sociedad.
Una sociedad, hermanos, que vive desenfrenada totalmente, sumergida en sus placeres. Una sociedad totalmente pervertida. Una sociedad, hermanos, donde hay leyes que ya están por encima de la ley de Dios. Leyes, hermanos, a favor de los homosexuales para que se casen. Desobedeciendo el mandato de Dios de multiplicados y llenar la tierra, hermanos. Leyes, hermanos, a favor de los abortos, en donde interrumpen la creación de una criatura de Dios, alegando, hermanos, que son dueñas de sus propios cuerpos. Y como son dueñas de sus propios cuerpos, hacen con ellos lo que les da la gana. Hay leyes a favor de eso ya. Leyes, hermanos, a favor del cambio de sexo. Diciendo, Dios, tú te equivocaste como me creaste. Y como yo soy dueño de mi propio cuerpo, entonces yo lo voy a cambiar. Yo quiero ser ahora él. Yo quiero ser ahora ella. Hermanos, una sociedad totalmente desenfrenada, como lo vivieron estas dos ciudades. Oh, hermanos, la palabra de Dios dice en Romanos 1:19 que lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Porque dice la palabra que Dios se lo manifestó. Y eso fue claramente visible por medio de la creación, por medio de las cosas hechas. Es decir, hermanos, el mundo sabe que existe Dios. Es decir, no hay excusa. No hay excusas, hermanos, para darle toda la gloria a Él. El mundo, hermanos, se ha alejado de la verdad de Dios. El mundo ha rechazado la verdad de Dios. El mundo se ha rebelado contra la verdad de Dios. Vivimos en un mundo así, hermanos. Pero Dios nos ha dado su palabra, amén. Por eso no hay excusas. No hay excusas. Y Dios juzgará a este mundo, el cual se ha alejado de Él. Y Judas nos dice, hermanos, que las cosas que hicieron estas dos ciudades fueron merecedoras del justo juicio de Dios. Eso es lo que nos dice Judas aquí. La palabra también nos dice en 2 de Pedro 2:6, hermanos, que Dios condenó a estas ciudades a destrucción, reduciéndolas a cenizas, dice la palabra. ¿Para qué? Dice el texto, para ponerlas como ejemplo para los que habrían de vivir impiamente. Veamos este ejemplo. Veamos el ejemplo de Sodoma. Veamos el ejemplo del pueblo de Dios incrédulo. Veamos el ejemplo de los ángeles que desobedecieron a Dios. Hermanos, Judas nos trae a nuestras mentes que para los apóstatas, como dice más adelante en su palabra, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Wow, hermanos. Qué espantoso es caer en el juicio de Dios. Qué espantoso. 3 ejemplos, hermanos, que tienen algo en común. 3 ejemplos, hermanos, en donde se ve que ellos se negaron a obedecer a Dios. Ejemplos que no debemos seguir. Ejemplos que debemos evitar, advertencias que nos muestra Judas para que veamos el justo juicio de Dios. Hermanos, solamente compara la apostasía con el Evangelio. Aunque el Evangelio es algo hermoso y no puede ser comparado con nada porque es hermoso, está por encima de todo, hermanos. La apostasía, mis queridos hermanos, te aleja de Dios. ¿Y qué hace el Evangelio? Te acerca a Dios, te reconcilia con Dios, te da acceso a Dios, al Padre, por medio de Cristo. ¿Qué hace la apostasía, hermanos? Trae juicio de Dios. ¿Y qué hace el Evangelio, hermanos? Te da la gracia de Dios, te da el poder de Dios, te da el Espíritu de Dios. La apostasía causa el castigo de Dios en el infierno. ¿Y qué hace el Evangelio? Nos da la vida eterna, hermanos, y la palabra dice que Cristo nos tiene preparadas moradas eternas con Él en el cielo. Eso es lo que hace el Evangelio. Judas, hermanos, nos da ejemplos del juicio de Dios para quienes se apartan de Él. Habiendo visto entonces la importancia de recordar los juicios de Dios para con estos apóstatas,
Habiendo visto de manera breve 3 ejemplos de juicio en la antigüedad, pasamos ahora a nuestro tercer punto, las 3 razones de manera de aplicación por la cual nosotros debemos recordar estas cosas. 3 razones, hermanos, que nos llevan imperiosamente a recordar estos juicios y los hechos de Dios. En primer lugar, hermanos, de modo aplicativo para nuestras vidas, nosotros debemos entender o recordar estas cosas porque Dios es digno de alabanza. Dios es digno de alabanza. Nosotros debemos recordar esto porque debemos alabar a Dios con todas nuestras vidas. Debemos recordar, hermanos, que estos juicios nos debe mantener en una continua alabanza a nuestro Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio de las acciones de gracia, sabiendo una cosa, hermanos, que nosotros hemos sido librados de la condenación por medio de nuestro Salvador Jesús. Debemos alabar a Dios por eso, no olvidando de dónde nos sacó Dios, no olvidando de dónde nos sacó Dios. Porque, hermanos, si no fuera por Él, si no fuera porque Él nos llamó, si no fuera porque Él nos dio la fe para creer en nuestro Salvador Jesús, ¿en dónde estaríamos nosotros en estos momentos? ¿Dónde estaríamos? Estaríamos en el mundo, hermanos, alabando al mundo, haciendo cualquier cantidad de cosas, dándole placeres a nuestra carne. ¿Dónde estaríamos, hermanos? Y nosotros como hijos de Dios debemos ver esto, porque conociendo la verdad que nos está mostrando Dios en su palabra, conociendo estas verdades una y otra vez, hermanos, venimos como iglesia a alabar a Dios. Pero ¿cómo venimos muchas veces? ¿Cómo venimos? Enfocados en otras cosas, con nuestras mentes en otros lugares, pensando en otras cosas, sin ganas de cantar, sin ganas de abrir tu Biblia, sin ganas de leer tu Biblia. Hermanos, hay hermanos aquí que ni siquiera traen su Biblia. Hermanos, ¿cómo vienes a alabar a Dios? Debemos meditar y pensar también en todas aquellas personas que se han rebelado contra Dios y que solamente esperan el juicio del castigo eterno. Y eso debe causar ánimo, eso debe causar temor en nuestras vidas y venir con júbilo a adorar a Dios. Debemos venir, hermanos, con un corazón desbordado de alabanza a Dios, a nuestro Creador. Trae a tu memoria lo que ha hecho Dios en la antigüedad. Trae a tu mente de dónde te sacó Dios. Trae a tu mente ese primer momento, hermanos, en que te predicaron la palabra de Dios y tú confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Tráelo a tu mente. Hermanos, y eso te va a hacer que vengas a alabar a Dios. Alaba a Dios, hermanos. Alaba a Dios que te ha dado la salvación. De lo contrario, nos encontraríamos como el pueblo que pereció en el desierto. Nos encontraríamos como estos ángeles. Nos encontraríamos como estas 2 ciudades, hermanos, que vivieron desenfrenadamente a los ojos de Dios. Dios es digno de alabanza. Y debemos recordar estas cosas para alabarlo a Él con todas nuestras vidas. La segunda razón, hermanos, para recordar estos hechos, estos juicios de Dios, es que esto nos debe llevar a descansar en la justicia de Dios. Nos debe llevar a descansar en la justicia de Dios. Y esto es esperanzador para nosotros, porque esto nos libra de la venganza. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 12:19? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Pablo viene hablando en los versículos anteriores de este versículo, que nosotros no debemos pagar mal por mal, que debemos estar en paz con todos. Y dice más adelante, hermanos, que nosotros no debemos ser vencidos
por lo malo, sino vencer el mal con el bien. En Efesios 4, mis hermanos, nos dice que la ira da lugar al diablo, es decir, te identificas con Satanás, el padre de las mentiras, el acusador. Entonces descansa en la justicia de Dios. Más bien, hermanos, cuando alguien te haga daño, cuando alguien peque contra ti, bueno, ora por esa persona. Pide a Dios que tenga misericordia de él. ¿Por qué? Porque si Dios juzgó a los que no creyeron de su pueblo, si juzgó a los ángeles que Él mismo creó y juzgó a estas dos ciudades, hermanos, Él juzgará también a estas personas. Estos juicios nos recuerdan, hermanos, que Dios es un Dios justo. Él es el Dios de toda justicia y que no tendrá por inocente al culpable. Eso es lo que nos dice. La tercera última razón, hermanos, es que estos juicios nos deben recordar de que Dios es soberano y que nosotros somos responsables de nuestro pecado. Dios es soberano y nosotros, cada uno de nosotros es responsable por nuestro pecado. Si nosotros no estamos poniendo nuestra mirada en las Escrituras todo el tiempo, viviendo la armonía de la palabra. Si no estamos allí, hermanos, escudriñando lo que dice la palabra de Dios, vamos a caer en el error, hermanos, de entender mal la soberanía de Dios. No vamos a entender de que Dios, hermanos, tiene derecho de juzgar al hombre. No vamos a entender que los hombres son totalmente depravados de la cabeza a los pies, por naturaleza. No vamos a entender que Dios es soberano y que es Él que da la salvación. No vamos a entender eso. Si tú no estás escudriñando tu palabra o la palabra de Dios, no vas a entender que la expiación de Cristo es suficiente. No vas a entender, hermanos, que los hombres no pueden venir a Dios a menos que Dios los traiga. No vas a entender eso. No vas a entender que Dios es quien los invita a venir y poner su mirada en Cristo, en la expiación de Cristo. ¿Para qué? Para que nos salve de nuestros pecados. No vamos a entender eso. Vamos a entender la soberanía de Dios. Nosotros debemos entender, hermanos, que si los hombres no vienen a arrepentimiento de sus pecados, no vienen a Cristo, hermanos, eso los va a llevar a la condenación. Dios ve eso como un crimen delante de Él y están condenados. Entender, hermanos, que si los hombres no vienen a Cristo, no es por culpa de Dios, no le echen la culpa a Dios. Dios es soberano, hermanos. Tú no vienes a Cristo porque tú amas a tu pecado, porque tú amas a los ídolos. Y Dios está en contra de eso. Hermanos, hay una sola cosa que impide que el hombre venga a Cristo. Y es porque perversamente está unido a su pecado. ¿Escucharon eso? El hombre no viene a Cristo porque está perversamente unido a su pecado. Eso dice la palabra. Y son tan culpables que Dios es soberano y que Dios los va a juzgar en el infierno. Los va a castigar por su pecado. Eso le pasó al pueblo de Israel, eso le pasó a los ángeles, eso le pasó a estas dos ciudades que vivieron impiamente delante de Dios. Escucha lo que está diciendo Dios en su palabra, hermanos. Por eso queremos venir y dar gracias a Dios por la salvación en Cristo Jesús. Todos los días, de que Dios nos llamó a cada uno de nosotros, si tú eres hijo de Dios, tú y yo merecíamos el castigo eterno. Eso es lo que merecíamos, el castigo. Pero hermanos, la palabra dice que Dios puso su ira sobre Jesús, sobre su propio Hijo. El castigo que tú y yo merecíamos lo llevó Cristo en la cruz. Y es por eso que como iglesia debemos llevar el Evangelio a todas partes. Predicar lo que hizo Cristo en la cruz para que el hombre se reconcilie con Dios.
en base a lo que hizo Cristo en la cruz, por medio de su expiación perfecta. Confesar, mis queridos hermanos, de que todo está preparado, porque Cristo ya hizo toda la obra. ¿Para qué, hermanos? Para que se encuentren con un Dios soberano, para que se encuentren con un Dios de juicio, para que se encuentren con un Dios de ira, pero también que se encuentren con un Dios de amor. Predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio. Si tú estás aquí sin Cristo, ten temor de Dios. No pelees más. No luches más. Date por vencido. No luches. Solamente ríndete en los brazos misericordiosos de Dios, en los de Cristo. Mira a Cristo y ve lo hermoso que hizo Él por cada uno de nosotros. Y créame, hermanos, encontrarán salvación. Persona que está sin Cristo, vas a encontrar salvación si vienes a Él arrepentido de tus pecados. Dios es justo para perdonar también. Hermanos, Él es un Dios soberano y nosotros somos responsables de nuestros pecados. Y por lo tanto, lo necesitamos cada día de nuestras vidas para que nos perdone. 3 ejemplos, hermanos, de juicio. 3 ejemplos de juicio que debemos recordar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para alabar a Dios en primer lugar. En segundo lugar, hermanos, para descansar en su justicia. Y en tercer lugar, para recordar que Él es soberano y que tú y yo somos responsables de nuestros pecados. Eso es lo que nos muestra Judas aquí en estos pasajes. Y que Dios en su gracia, hermanos, nos siga dando de esa gracia. Nos siga dando su poder. Que Dios permita, hermanos, en nuestras vidas seguir viviendo a la luz de estas verdades. A la luz de las Escrituras. Escudriñando las Escrituras. Confiando en sus promesas. Confiando en su fidelidad. Confiando en su poder. Confiando que Dios está en medio de su pueblo. Confiando, hermanos, que Dios guarda a sus hijos en Jesucristo. Debemos confiar en Dios y recordar estos juicios de que hay un Dios justo, que hay un Dios, hermanos, que no da por inocente al culpable. Es esperanzador estos textos para nosotros. Que nos dice que sí, van a haber en medio de nosotros apóstatas, pero también recordar, hermanos, que Dios se va a encargar de ellos. Dios está purificando a su iglesia, hermanos. Y nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos. Así que alabemos a nuestro Dios por su gran justicia. Alabemos porque Él es digno de alabanza. Él es soberano. Él es el Rey soberano de nuestras vidas. Y si no fuera por Él, tú y yo no estuviésemos aquí hoy. Estuviésemos condenados como los que han hecho impiamente, como los que han vivido desobedeciendo a Dios todos los días. Vamos a orar.